Hola, ¿qué tal? Chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues vamos a retomar las clases de biología del día 12 de mayo y en este caso vamos a continuar con parte del tema de ecosistemas y el día de hoy voy a explicarles un poco acerca de lo que es el ciclo de la materia y el flujo de energía dentro de un ecosistema. ¿Sí? Básicamente hoy nos vamos a apoyar mucho con el libro digital. Estuve checando las páginas acerca de este tema y explican muy bien cada uno de estos puntos de una manera que lo puedan entender más fácilmente. Vamos a tener algún equipo de apoyo, algunas imágenes para poder alimentar mucho mejor la clase. ¿Ok? Entonces déjenme les comparto el libro en pantalla. Bueno, en esta página 224, si recuerdan, es de las últimas veces que les hablé y de donde incluso les dejé las más recientes actividades. Espero igual ya las hayan trabajado para que tengan una noción, una idea del tema y lo puedan entender mucho más fácilmente. Sí, chicos, muy bien. Pues miren, básicamente hablaríamos del ciclo de la materia y flujo de la energía. ¿Sí? Aquí en esta página 224 nos habla un poco de definición de lo que es la materia y lo que es la energía. ¿Sí? En esta primera parte nos dice que la materia corresponde a todo lo que está constituido un ser vivo, ¿sí? Sus productos o sus desechos incluso. Eso se refiere a la materia. Y la energía, por su parte, es aquella que reciben los ecosistemas y que provienen de la luz solar, y que al ser aprovechada por las plantas, da lugar a la materia orgánica aprovechable en todo el ecosistema. ¿Sí recuerdan la importancia de las plantas como productores dentro de un ecosistema? Sí, acuérdense también lo que les dejé de la pirámide trófica, una cadena trófica. Ahí es donde podemos ubicar más fácilmente a los productores, en este caso las plantas, en el nivel más bajo, ¿sí? Que incluso es el que es más grande en comparación con los otros niveles. Sí, hay mayor presencia de plantas. Ok, aquí hay un pequeño gráfico de cómo se mueve la energía, cómo es el flujo de la energía básicamente, y en parte también se ve un poco de cómo es el ciclo de la materia. Ok, aquí en esta página nos habla un poco de un proceso muy importante que es parte de un ecosistema y que es parte de lo que es el ciclo de la materia y el flujo de la energía. Si recuerdan, habíamos visto este proceso, la fotosíntesis, ¿sí? Y si recuerdan qué organismos la realizaban, ok, principalmente los organismos autótrofos. Acuérdense que los autótrofos son aquellos organismos que producen por sí mismos su alimento, partiendo de la energía solar. En este caso, como las plantas y algunas bacterias llamadas cianobacterias y también las algas. ¿Sí? Son de los organismos que pueden realizar la fotosíntesis. Pueden generar su propio alimento a partir de el proceso de la luz solar. ¿Sí? Ok, chicos. De que también les voy a compartir ahorita en pantalla en una, unas imágenes de apoyo. En este caso también con el mismo tema de la energía, del ciclo de la materia y el flujo de energía. ¿Qué es el ciclo de la materia? ¿Qué es el flujo de la energía? ¿Sí? Incluso aquí les coloqué una imagen, un gráfico, en donde básicamente vemos los dos puntos. ¿Sí? Acuérdense, siempre reitero mucho el mencionarles que me gusta mucho trabajar por conceptos y así mucho más fácilmente se entienden los temas. ¿Sí? En este caso, al hablar del ciclo de la materia, hablamos de un concepto cíclico o de un reciclaje de la materia. ¿Sí? Incluso aquí tengo esta imagen, tengo las flechas. Básicamente es un ciclo, un círculo. ¿Sí? O sea que se inicia el proceso y termina y se vuelve a utilizar. Y en el caso del flujo de la energía, esta es un unidireccional. Aquí tengo estas flechas incluso
representando este concepto, y continuo, ¿sí? Ahorita les voy a explicar por qué es uno y otro. Ok, vamos a regresar al libro. Vamos a estar haciendo estos pequeños cambios, pero para alternar entre las imágenes de apoyo, la información de apoyo y el libro. Muy bien. Si continuamos aquí con esta página, aquí ya tenemos una actividad que incluso de aquí ya les dejé yo una tarea. Vamos a brincarnos a la siguiente página, que es la 226. Aquí básicamente también nos hablan de otra de las actividades de creo que fue la última que les pedí, en la que por favor investigaran cada uno de estos conceptos, ¿sí? Lo que es herbívoro, carnívoro, omnívoro y los descomponedores, ¿sí? Aquí en el libro ya nos dan una definición muy aceptable, pero sí les pedí que igual investigaran un poquito más para que se amplíen acerca de las definiciones de esos conceptos, ¿sí? Entonces, porque también es importante ver estos conceptos porque acuérdense que ahorita hablamos de un proceso de fotosíntesis, ¿sí? Y acuérdense que la fotosíntesis realmente inicia con el tipo de energía que se recibe, que es la energía del sol. Ok. Cuando hablamos de organismos que realizan fotosíntesis, estamos hablando de organismos, otra vez, autótrofos. Autótrofos, que pueden generar su propio alimento a partir de la energía solar. Pero también está el otro grupo, que son los heterótrofos, ¿sí? Que son aquellos que no generan el alimento por sí mismo y necesitan de un organismo autótrofo para poder alimentarse. Y en este caso, todos estos organismos, los herbívoros, los carnívoros, omnívoros, básicamente, ¿sí? Incluso muchos descomponedores son organismos heterótrofos, ¿sí? No producen el alimento por sí mismo y requieren de otros organismos para producirlo, ¿sí? En este caso muchas veces se alimentan de la parte primaria o de los productores primarios, que son las plantas, ¿ok? Por eso les dejé investigar estos. Básicamente igual les voy a comentar a qué se refiere cada uno. Imagino que realmente ya ustedes ya lo investigaron y ya lo saben. En el caso de los organismos herbívoros, acuérdense, estamos hablando ahorita ya de organismos heterótrofos, ¿ok? Los herbívoros, aquí como quien nos dice, son aquellos que básicamente se alimentan de plantas, ¿sí? Entre los herbívoros, aquí nos ponen de ejemplo un organismo herbívoro que es una vaca, porque en estos animales hay algo muy curioso. Incluso aquí mismo el texto no lo menciona. Dice, además de su dentadura, de todo su sistema para alimentarse, que es especial, tienen un sistema digestivo único, ¿sí? Que está dividido en 4 compartimentos, que aquí no lo mencionan, que en la vaca existen lo que es la panza, la redecilla, el librillo y el cuájar, ¿sí? Esa es la manera como se divide el estómago porque hay un proceso de desintegración de la materia orgánica de las plantas cuando ingresan al estómago al animal, a la vaca, ¿sí? Y dentro del estómago de la vaca existen unos bacterias que ayudan a poder descomponer fácilmente las plantas, la materia vegetal, ¿sí? Y que básicamente ayudan a descomponer la celulosa, que es uno de los componentes principales de las plantas que nosotros, en este caso, por ejemplo, los humanos no podemos sintetizar. Y las vacas sí lo pueden hacer por este tipo de microorganismos que tienen en su estómago, ¿sí? Y por esta división que tienen también. Ok, entonces los herbívoros, acuérdense, son aquellos que se alimentan de plantas. Los carnívoros, si, digamos que son del siguiente nivel, son aquellos que se alimentan de la carne de otros seres vivos, ¿sí? Los carnívoros se pueden alimentar de los herbívoros o incluso de otros carnívoros, ¿sí? Ok. Siguen los omnívoros, en los cuales ya entramos nosotros como humanos, porque son aquellos animales, aquellos organismos que que son carnívoros y son herbívoros a la vez, ¿sí? Que pueden comer carne y pueden comer plantas.
¿sí? Ahí entramos nosotros. Aquí nos ponen de ejemplo también lo que es un perro, una rata, un mapache, incluso un oso pardo, ¿sí? Que se alimentan de carne, pero también de plantas, ¿sí? De frutos en muchos casos. Y tenemos otro concepto de los organismos heterótrofos, que son los dos componedores, que son una parte fundamental en el ecosistema, porque son aquellos organismos y microorganismos que van a reintegrar toda la materia viva. Acuérdense que toda la materia es en sí todo un organismo. Cuando finalmente, por ejemplo, cuando un organismo muere, un animal muere, los descomponedores van a hacer ese trabajo de desintegrarlo a ese animal e integrarlo al ecosistema. Usualmente, casi la mayoría de las veces, se hace al factor suelo, que es a donde integran los animales ya descompuestos, ¿sí? Y estos famosos descomponedores son los que se encargan de hacer ese trabajo, ¿sí? Estos son parte fundamental de un ecosistema, ¿sí? Y van a entender por qué ellos también son parte fundamental en el ciclo de la materia, ¿sí, chicos? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente página, que sería la 228. Aquí entramos al tema de quién se come a quién. Y si ven a qué está relacionado esto, a la famosa cadena trófica o a la red trófica. Ok. Aquí vamos a hacer un paréntesis y les voy a compartir parte de la información de apoyo que les tengo. Ok, espero que ya la puedan ver aquí en su imagen. Miren chicos, cuando hablamos de una cadena trófica o una red trófica, es importante definir cada una y entenderla y separarlas, porque se refieren a cosas diferentes. No vayan a confundirlas y a pensar que se refiere a lo mismo, tanto cadena como una red, ¿sí? Miren, aquí en esta diapositiva tengo lo que es una red trófica y lo que es una cadena trófica, ¿sí? La cadena trófica, vamos a empezar con esta. Incluso aquí les puse una imagen que van a recordar, porque en una de los videos pasados les había puesto también esta misma imagen. Una cadena trófica prácticamente es aquella que tiene el mismo flujo, una sola dirección, ¿sí? Empezando por el principal generador de la energía, que es el sol. ¿Se acuerdan? Pasa a la parte de los productores, que son las plantas, y de ahí sigue la cadena con el consumidor primario, que en este caso, acuérdense ahorita los conceptos que vimos es un animal herbívoro. Sigue el consumidor secundario, que es el animal carnívoro, que se alimenta del animal herbívoro. Y finalmente sigue un consumidor terciario, que es el animal depredador, que es el que se alimenta en este caso del animal carnívoro, o sea, está arriba en la cadena. Usualmente se le llama animal depredador porque ya no tiene, este animal ya no tiene otro animal que se lo coma, ¿sí? Aunque usualmente ya ven que siempre nos han puesto a nosotros los humanos muy arriba, porque nosotros prácticamente pudiéramos alimentarnos de muchos animales, si es que lo queremos. Este, entonces, básicamente la cadena tiene este flujo unidireccional, ¿sí? Lleva un orden del principal generador de energía con la parte del nivel de los productores, que son las plantas, sigue el consumidor primario, que es el herbívoro, sigue el consumidor secundario, que es el carnívoro, y sigue el consumidor terciario, que es el animal depredador, ¿sí? Uno depende del otro, directamente, ¿sí? Es ese flujo. A eso se refiere la cadena trófica. Otra manera de cómo podemos ver esta cadena trófica es un ejemplo la famosa pirámide, ¿sí? Empiezan en la parte baja los productores, los autótrofos, siguen herbívoros, carnívoros, otros carnívoros, depredadores. Incluso aquí nos ponen a los carroñeros, que son los que empiezan ya a alimentarse de animales muertos, y al final incluso los desintegradores, ¿sí? Que en la parte del libro nos los dice que son los descomponedores, ¿sí? Fíjense, entonces son de las formas como podemos encontrar una cadena. De esta manera, aquí como lo tiene el libro, aquí perdón, la imagen, la diapositiva, o a manera de pirámide. Esa es una cadena trófica, ¿sí? Sigue un solo flujo, una sola dirección, ¿sí? Uno depende del otro, básicamente. Ok. Ahora,
Cuando hablamos de una red trófica, nos referimos al hecho de que uno de estos niveles, chicos, ya sea el consumidor, sobre todo el consumidor secundario, ¿sí? Puede tomar incluso en ocasiones el nivel del consumidor primario, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que hay, sobre todo animales omnívoros, que pueden estar aquí porque se comen a un herbívoro, o incluso de aquí depende directamente de una planta, ¿sí? Por eso aquí la red, aquí se fijan ya hay muchas flechas en muchas direcciones. ¿Por qué? Porque un consumidor secundario puede alimentarse directamente de la planta o puede alimentarse directamente del consumidor primario, que es un animal herbívoro, ¿sí? Es por eso que cuando pasa eso se le llama una red trófica. Aquí tenemos un ejemplo, miren, la planta alimenta al caracol, alimenta al santamontes e incluso alimenta a la paloma, ¿sí? La paloma alimenta al halcón, ¿sí? El halcón igual incluso se come a la musaraña, ¿sí? Eh, vean cómo está distribuida esta red, ¿sí? No tiene un orden como tal, porque acuérdense, lo básico de una red es que uno de los niveles puede brincarse al otro, o sea, puede depender no directamente del que viene. Recuerden, un consumidor secundario puede alimentarse directamente de un productor de una planta, o en su caso, de un animal herbívoro, ¿sí? Y es ahí donde se rompe la cadena y se forma una red. Básicamente esa es la diferencia entre una red trófica y una cadena trófica. El hecho del orden, ¿sí? Cuando se respetan los órdenes es una cadena, cuando no y hay animales que pueden comerse a un consumidor secundario, a un consumidor primario, incluso al productor, entonces hablamos de una red trófica. Sí, chicos, espero no los haya confundido, pero bueno, básicamente esto es importante entenderlo, las diferencias entre una cadena trófica y una red trófica. Además de que también aquí vemos el flujo de la materia y de la energía, ¿sí? Vamos a regresar al libro y ahorita igual voy a volver a usar esta imagen para explicarles ese flujo, cómo va pasando de un nivel al otro, ¿ok? Miren, entonces en esta página donde dice quién se come a quién, básicamente lo que acabamos de ver y lo que incluso ustedes en su tarea ya deberían tener listo y hecho, que es el hecho es la parte de dónde se origina la energía y la materia, quiénes son los primeros que reciben esa energía y la transforman, y después de ahí, quiénes se van alimentando por orden, ¿sí? Acuérdense, los herbívoros, carnívoros y los depredadores. O, como se les conoce en la cadena trófica, los productores, después de la energía del sol, son los productores, los consumidores primarios, los consumidores secundarios e incluso los consumidores terciarios, ¿sí? Acuérdense, va por niveles. Ok, chicos. Básicamente aquí estas páginas, en este tema, nos están hablando de eso, de ese orden que se sigue con los niveles tróficos, ¿sí? Y nos hablan también de la importancia, un ejemplo aquí en esta parte, de la importancia que tienen las cadenas tróficas, ya que son las que mantienen el equilibrio ecológico en cualquier ecosistema, ¿sí? Y como aquí nos menciona, que es lo que les he estado repitiendo, siempre comienzan con organismos autótrofos, en este caso las plantas, ¿sí? Y se les denomina productores. ¿Ok, chicos? Muy bien. Vamos a ir a la siguiente página, a la 230. Aquí ya estamos hablando de redes de intercambio de materia y energía. ¿Sí? Estamos más de lleno a lo que es el flujo de energía y a lo que es el ciclo de materia, que no los hemos visto tal cual todavía. Ok. Dices, miren, aquí en la página 230 nos dice que el flujo de energía, déjenme igual les voy marcando para que sigan conmigo el orden. Dice, el flujo de energía es la base del funcionamiento de un ecosistema. Sin plantas sería imposible la presencia de herbívoros, y sin estos no habría carnívoros. Los descomponedores, al reintegrar el material orgánico en el suelo, proveen a las plantas nutrimentos que empiezan de nuevo este ciclo vital. Existen cálculos que dicen
esta parte es importante, chicos. Dice, existen cálculos que dicen que de un nivel trófico inferior a uno superior, solo se aprovecha el 10% de la energía que se consume. Este dato es importante, chicos, ¿sí? El hecho, aquí estamos hablando del flujo de la energía. Se dice que hay cálculos que nos hablan de que de un nivel trófico inferior, ¿sí?, a uno superior, solo se aprovecha el 10% de la energía consumida. Ahorita se los voy a explicar esa parte. Dice, continuando con este mismo punto, en el siguiente párrafo, dice, cuando un animal come otro ser vivo, parte de las moléculas orgánicas no se aprovecha y es eliminado en las heces fecales de los alimentos, de los animales, ¿sí? Por ejemplo, en la figura 3.13, que es esto, la vaca aprovecha el 10% de la energía que contiene el pasto. El resto, el casi 90% de esa energía, se elimina en las sustancias que componen los excrementos de la vaca, ¿sí? Ok, aquí están explicando básicamente el flujo de la energía, chicos. Ok, ¿recuerdan cuando les hablé del por qué una cadena trófica o una red trófica es muy importante para mantener el equilibrio ecológico en un ecosistema? Ok, miren, en esta parte nos habla de que un ecosistema es sensible a los cambios de las especies, ¿sí?, que son parte de una red o una cadena, ¿sí?, dado que cada una de esas especies desempeña un papel importante en el flujo de energía y en el ciclo de la materia. ¿Por qué? Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí cerca de donde vivimos, en el bosque de la primavera. Aquí en el bosque de la primavera tenemos un ejemplo, animales reportados, venados, zorros, coyotes, incluso puma. Okay. Imagínense, chicos, eh, vamos a hablar de los coyotes que también incluso llegan a alimentar de venados, ¿sí? Imagínense que por la cacería del hombre hacia los coyotes, un ejemplo, por cuidar su ganado, o sea, los cacen a los coyotes y los acaben en el bosque. ¿Qué creen qué efecto va a tener esto en la cadena trófica? Ok. Como teníamos el herbívoro, que es el venado, y un carnívoro, que era el coyote, que se alimentaba de este, al desaparecer el coyote, el venado no va a tener un animal que controle su población. Entonces, cuando desaparece el coyote, el venado, su población va a empezar a crecer, a crecer, a crecer. Porque no hay un animal, un carnívoro, que controle la población de los venados. Entonces los venados pueden llegar a convertirse en una plaga, ¿sí? Este, entonces el bosque puede llegar a alterar su ecosistema, porque aumenta la población de venados, el puma por sí solo no puede controlar la población, porque el coyote ya desapareció, y entonces el venado se vuelve un problema para el bosque. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de venados, se alimentan mucho más de los pastos, un ejemplo, de las plantas que hay en el bosque, y también estas empiezan a disminuir, porque uno de los niveles hay demasiado, ¿sí? Porque el siguiente nivel que lo controlaba desapareció. Entonces, por eso fíjense qué importante es cada una de las especies en estas redes y cadenas tróficas. El ejemplo más claro del que nos han hablado recientemente, chicos, acuérdense, son las abejas. Las abejas cumplen una función importante en esa cadena trófica, ¿sí? Porque ellas incluso, aparte de que son alimento también de otros animales, recuerden, ayudan a poder reproducir de una manera más fácil y sencilla, este, a las mismas plantas, ¿sí? Porque son polinizadores. Entonces imagínense que si desaparecen las abejas, esto va a ser un tremendo desequilibrio en el ecosistema. Por eso es la importancia de las abejas. ¿Ok? Miren, aquí mismo en esta página, aquí también nos dan ejemplos de los desequilibrios que pueden pasar. Y nos dice, fíjense, nos habla de que por lo general la transferencia de la energía de una especie a otra en una cadena alimenticia, es aquí en este párrafo, dice, no es lineal, sino que se forman complejas redes que interconectan muchas cadenas alimentarias.
En ocasiones, la misma especie está representada en varias cadenas alimentarias, sobre todo cuando pertenece a un nivel trófico bajo. Aquí nos está hablando de que esto llega a pasar cuando hablamos no de una cadena, sino de una red trófica. Acuérdense que a veces un nivel se alimenta del mismo nivel o incluso del nivel más bajo. ¿Sí? Aparentemente enredoso, pero simplemente ver la capacidad que tiene una especie de poder comer varias cosas. ¿Ok? Vamos a mover a la siguiente página. Aquí en esta parte nos sigue hablando también un ejemplo de una cadena alimenticia. Y aquí en la página 233 nos habla, dice energía base. Fíjense lo que nos menciona. Cuando un animal come otro ser vivo, parte de la energía del alimento pasa a otro nivel trófico. Recuerdan, hace un momento lo leímos, que solo el 10% de la energía pasa a otro nivel trófico. A esto se le llama, escuchen, la ley del diezmo. Fíjense, a esto se le llama la ley del diezmo y define qué tan larga puede llegar a ser una cadena alimentaria. Aquí mismo tenemos un ejemplo, miren. Inicia acá con la energía solar. Llega a los productores, ¿sí? A los productores primarios, productores. Y, un ejemplo, llega con 20.000 kilocalorías. Esa es la cantidad de energía que tiene este nivel trófico, ¿sí? Perdón. Cuando esta energía pasa al siguiente nivel, a los consumidores primarios, saben que permítanme, les voy a hacer un poquito de zoom para que lo vean y lo distingan más fácilmente. Pues bueno, parece que no. Aquí están bien, chicos. Estoy intentando dar zoom, pero no parece que no. Ahí está. Ok, miren chicos, lo que les estoy hablando. En, eh, Empezamos en el nivel más básico, que son los productores primarios, las plantas, y reciben esta energía del sol, 20.000 kilocalorías. ¿Sí? Cuando esta energía pasa por medio de la alimentación, claro, al siguiente nivel, que son los consumidores primarios, los herbívoros, ya no es la misma cantidad de energía. Si se fijan, ya solo son 2.000 kilocalorías. ¿Y esto qué representa de esto? Acuérdense, el 10%. ¿Se fijan? Lo que veo, les había leído hace un momento. De aquí a aquí solo se pasa el 10% de energía. ¿Por qué? Porque el resto de energía un ejemplo, se expide por medio de calor, principalmente. ¿Sí? Y además de que los herbívoros no consumen todas las plantas y no se consumen toda la planta. Entonces, por eso solamente, según los cálculos que se han hecho, solo el 10% de la energía se transmite al siguiente nivel. Ok. El mismo proceso pasa cuando este nivel de los consumidores primarios pasa al nivel de los consumidores secundarios, ya los primeros carnívoros. ¿Sí? Cuando pasa de este nivel al siguiente, nos habla de que la energía ya no son 2.000 kilocalorías, solo son 200 kilocalorías. ¿Y de qué hablamos? De que otra vez solo el 10% de la energía se transmitió de un nivel al otro. Entonces, chicos, si seguimos con este mismo proceso de nivel en nivel, van a ir checando que solo el 10% del nivel que le transmite es la única cantidad de energía que se transmite, ¿sí? Un ejemplo, aquí tenemos el 10% de este nivel. Aquí tenemos el 10% de este nivel y así sucesivamente. Es como se va transmitiendo la energía. Solo el 10% del nivel inferior del cual se alimenta. ¿Ok? A esto básicamente se refiere, chicos, el flujo de energía.
cómo funciona en un ecosistema y en una cadena trófica. ¿Sí? Muy bien. Eh, Tengo aquí también otras imágenes de apoyo que les voy a mostrar. Permítanme. Aquí yo tengo otra imagen de esta transmisión de energía, de este flujo de la energía. Acuérdense que se llama la ley del diezmo, porque es básicamente un 10% lo que se va transmitiendo de nivel en nivel. Miren, esta imagen es básicamente lo mismo que la que les acabo de mostrar en el libro, ¿sí? Aquí tenemos los nutrientes en la parte baja, que en este caso, recuerden, es la luz solar. Llega a la Tierra y los organismos autótrofos o productores la asimilan, la sintetizan por medio de la fotosíntesis y generan energía. Cuando de aquí se pasa al nivel que sigue, que ya empezamos con los heterótrofos, en este caso son los consumidores primarios, los herbívoros, solamente van a recibir el 10% de energía de este nivel. Y así va a seguir de nivel en nivel, en este caso hasta llegar a los desintegradores o los descomponedores, ¿sí? Según lo que nos mostraba el libro. Acuérdense, chicos, básicamente esto es la transmisión o el flujo de la energía en un ecosistema, ¿sí? Cómo va pasando de un nivel al otro, ese porcentaje de energía que se inicia con la síntesis que hacen los autótrofos de la energía solar por medio de la fotosíntesis. Ok, entonces en el caso de la materia básicamente lleva un proceso similar, nada más que aquí no estamos hablando de energía como tal, sino materia, ¿sí? Biomasa, lo que se le dice, la biomasa es toda la parte viva del organismo, lo que representa a un organismo, ¿sí? Eso es la materia. Aquí vamos a regresar, miren aquí. Todo lo que ven aquí, todos los organismos, eso básicamente lo que ven es materia, es biomasa se le llama. Ok, y de igual manera va pasando de nivel en nivel por el simple proceso de alimentarse uno del otro, ¿sí? Por un lado ya vimos cómo es el flujo de energía, se va transmitiendo de uno a otro. Y acuérdense que solamente es el 10%. ¿Por qué? Porque el resto se desecha en las heces fecales de los organismos o en los procesos metabólicos. Un ejemplo, la respiración, por medio de una fotosíntesis, cuando se hacen esos procesos, uno también está expidiendo calor, expidiendo energía. Entonces, en esos mismos procesos se pierde, se pierde el resto de la energía que no se transmite. Acuérdense, por eso solamente el 10%. Muy bien. Cuando hablamos de la materia, ahí acuérdense qué característica tiene la materia a diferencia de la energía. La energía es unidireccional, ¿sí? Acuérdense, aquí lo tenemos, unidireccional y continua. ¿Por qué continua? Porque va pasando de nivel en nivel y siempre está activa, porque finalmente un nivel va a necesitar del otro. Ok, cuando hablamos de la materia, acuérdense, les comento que el ciclo de la materia hablamos de es circular, es cíclico, hablamos de un reciclaje de la materia. La diferencia entre los dos conceptos, entre materia y energía, acuérdense, la energía ya no se va a recuperar dentro de un ecosistema. Por el flujo que lleva, ya no se va a recuperar. Ya hablamos de cómo se va perdiendo hasta que llegan con los descomponedores, ¿sí? La energía ya no se recupera. La diferencia con la materia es que esta sí se va a recuperar. Por eso es cíclica. Miren, vamos a ponerles pues voy a poner algunos de los ejemplos del ciclo de la materia en un ecosistema. Y vamos a empezar con el más sencillo, el que básicamente todos conocen. El ciclo del agua. De ustedes díganme quién no conoce el ciclo del agua. Esos de los primeros ciclos biológicos que nos enseñaron, ¿sí? Aquí les puse una imagen muy representativa de ese ciclo, ¿sí? Que recuerden, por ejemplo, lo podemos iniciar aquí con el agua presente en la Tierra, en el planeta Tierra, en donde se acumula el agua, sufre una evaporación. Por la evaporación, acuérdense de los cambios de estado de la materia, sube
a la parte alta y se generan y se forman las nubes, la condensación, ¿sí? No solo por evaporación se alimentan a las nubes, sino también por transpiración. Un ejemplo, las plantas sufren esa evapotranspiración, que es el concepto más completo, porque acuérdense que todos tenemos agua, estamos formados por agua, entonces todos transpiramos. Y eso también se va en este caso al aire, al cielo, como lo quieran ubicar. Y con ellos se forman las nubes, se condensan y se forman las nubes. ¿Sí? Esas moléculas. Ya cuando se condensan las nubes se cargan mucho, se cargan demasiado y se descargan en forma de lluvia. ¿Sí? La lluvia vuelve a caer a la capa terrestre y también se representa por diferentes maneras, en este caso como en la materia, en un estado líquido o incluso en las altas montañas como nieve. ¿Sí? Pero finalmente aquí el ciclo vuelve a iniciar. Cuando cae, el ciclo inicia porque otra vez el agua se almacena de alguna manera en los cuerpos de agua de aquí del mundo o dentro de los organismos. Y otra vez el agua, por medio de la evaporación, sube, se forman nubes, se condensan y vuelve a caer la lluvia. Y así se dan cuenta cómo es un proceso cíclico. Aquí sí hablamos de que recuperamos la materia, ¿sí? En este caso a nivel molecular. Aquí en este proceso sí recuperamos la materia y se vuelve a utilizar, ¿sí? No se desperdicia, ¿ok? A diferencia del flujo de la energía. Otro ejemplo que les tengo de un ciclo de la materia es el famoso ciclo del carbono también, que es muy importante dentro de un ecosistema, ¿sí? Básicamente el ciclo del carbono, un componente principal dentro de este ciclo es el dióxido de carbono, que está presente en el aire. ¿Por qué? Porque ese dióxido de carbono se genera principalmente por un proceso metabólico al que conocemos como la respiración. Acuérdense, tomamos el oxígeno y ¿qué es lo que sacamos? Dióxido de carbono. Entonces, ese dióxido de carbono se va y se concentra también en el aire. Y no solamente por la respiración de nosotros, sino por otros procesos incluso como la combustión, este, e incluso por descomposición también de materia orgánica. Todo ese dióxido de carbono se concentra en el aire y principalmente, acuérdense, los organismos primarios, productores primarios, en este caso las plantas, son en su mayoría quienes ayudan a sintetizar esas moléculas de dióxido de carbono, las toman y las desintegran y forman elementos básicos, ¿sí? Como carbono y oxígeno, ¿sí? Entonces, ese es un ciclo igualmente, como similar al del agua. Se comienza en un punto, pasa a otro sitio, a otro lugar, y de ahí se aprovecha y vuelve otra vez al mismo punto. Hay un ciclo, ¿sí? Y en este caso, tanto las plantas como incluso los descomponedores apoyan también al aprovechamiento del carbono, que es un elemento fundamental para la vida también, ¿sí? Ok, chicos, entonces espero no haber sido muy técnico con la explicación, pero quiero resaltar los puntos importantes. Otra vez, el ciclo de la materia se refiere a que es un proceso cíclico, ¿sí? Se recicla la materia, no se desperdicia nada, se vuelve a utilizar. Diferentes modos, diferentes medios, de diferentes formas, en cada uno de los pasos, pero siempre está en un proceso cíclico. A diferencia, el flujo de la energía es unidireccional y es continuo. Aquí está un ejemplo, la cadena trófica, porque va pasando de nivel en nivel y cada uno lo va aprovechando. Pero además, en el caso de la energía, sí digamos, por decirlo de alguna manera, sí se desperdicia una cantidad y solamente el 10% de la energía que hay aquí en este nivel se pasa a este. Y entonces el 10% de la energía que hay aquí se pasa al que sigue. Y así, acuérdense, sucesivamente es el flujo de la energía. ¿Ok, chicos? Entonces, básicamente a eso se refiere tanto el ciclo de la materia como el flujo de la energía dentro de un ecosistema, ¿sí? Y ahora se dan cuenta por qué hablamos mucho de la relación e interacción. Porque la relación e interacción parte fundamentalmente de estos procesos, ¿sí?
de cómo un organismo depende del otro, ¿sí? Y básicamente es, si no existe este organismo, el otro organismo difícilmente va a existir. Por eso todo está conectado, ¿sí? La presencia de uno es importante para el otro, ¿ok? Muy bien, chicos. Bueno, igual déjenme regresar aquí al libro. Este, sí, miren, aquí en esta parte incluso habla de otros conceptos que ya también se los comenté de manera rápida, en el caso de la biomasa. Y voy a pedirles que hagan una actividad, es muy sencilla en este caso para que continúen también con las que ya les he dejado y las completen. Van a moverse a la página, tienen que se cargue un poco más. Se van a mover a la página 228, ¿sí? Aquí la tenemos. Y van a hacer la actividad de la página 228, ¿sí? Este cuadro lo van a completar. Dice, si vemos esta imagen de aquí, de este roble, hay varios organismos ahí en ese roble que viven ahí, dependen mucho de ese lugar. Y aquí en este cuadro los escribieron. La actividad dice, observa los seres vivos de esta figura. Determina su tipo de nutrición, fíjense si es autótrofa, es herbívora, carnívora, omnívora o una desintegradora. Y da un ejemplo de alimento que consumen. Y de esa manera es como van a completar esta tabla, chicos. ¿Sí? Aquí ya tenemos a los organismos, ardilla, un carbonero palustre. Aquí, bueno, ya les pusieron los nombres, son nombres comunes, pero digamos no tan comunes porque no los conocemos acá, ni siquiera de repente sabemos a qué se refiere. Básicamente se refiere a un ave, ¿sí? Es un ave. Tenemos una catarina, un pájaro carpintero, polilla, gorgojo, avispa, larva y un pájaro trepador, ¿sí? Ok, acuérdense, este carbonero palustre es un ave. Muy bien. Aquí en esta primera columna vamos a anotar, acuérdense, el tipo de nutrición que tiene, ¿sí? Dentro de cuál tipo de nutrición entra. Si es un organismo autótrofo, herbívoro, carnívoro, omnívoro o es un desintegrador o descomponedor, ¿sí? Y en la siguiente columna van a poner un ejemplo de qué alimento consume cada uno de esos organismos, ¿sí? Acuérdense que en dados casos no necesitan conocer a profundidad cada uno de estos animales. Simplemente por ver el tipo de animal que es, ya van a saber de qué se alimenta, ¿sí? Entonces recuerden, en esta columna van a colocar el tipo de nutrición que tiene cada uno de estos animales. Y en esta segunda columna van a poner un ejemplo de lo que come, ¿ok? Es una actividad muy sencilla, chicos, y les pido por favor que también la completen para poder tener un entendimiento eh, mayor acerca de este tema, del ecosistema, de cómo está organizado y cómo funcionan los procesos de flujo de energía y ciclo de la materia. Ok, chicos, bueno, espero no haber sido muy técnico en las palabras, en los conceptos. Espero que lo puedan entender eh, cada uno de estos procesos, porque son importantes, creo que también ya lo mencionamos. Y recuerden, estamos a la orden en plataforma, sus dudas, se los repito chicos, con confianza, mándenme ese mensaje sin problema. Yo con mucho gusto, duda que tengan, se las voy a contestar ahí, particularmente a cada uno le he contestado, ¿sí? Y les recuerdo chicos, les pido mucho de favor, completen las actividades tal cual como se las pido. Sí me han estado enviando tareas y trabajos, pero si vienen incompletos. Alguna parte de lo que les pedí les hace falta, ¿sí? Entonces, por favor, revisen muy bien el video de nuevo, pongan pause, play, regresense, pero hay que completar las actividades tal cual, como se las pido, para que pueda contar completa la tarea. ¿Sí, chicos? Muy bien, pues básicamente esto fue el tema de lo que era el flujo de energía y el ciclo de la materia dentro de un ecosistema y su importancia. Y les recuerdo, estoy a la orden ahí en plataforma. Muy bien, chicos, pues cuídense mucho. Me
dio mucho gusto volver a saludarlos por este medio y quedo al pendiente. ¿Sale? Nos vemos, adiós.